buenas noches, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Es un placer para mí poder acercarme a ustedes en este tiempo de estudio bíblico. Hoy, miércoles 29 de abril del año 2020. En esta ocasión vamos a estar orando para pedirle a Dios que nos dirija en este tiempo de estudio de su santa palabra. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por el día que nos has permitido tener, por tu misericordia y tu gracia en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque hasta hoy nos has sostenido con tu mano poderosa, has provisto nuestras necesidades conforme a tu voluntad, Señor, y en tu misericordia nos has guardado, Padre, de todo mal. En este momento en el que abrimos tu palabra para estudiarla, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a un entendimiento de ella, Señor, a conocer las verdades que hay en ella, en tu palabra, Señor, aplicarla esta a nuestras vidas y compartirlas con los demás, Señor. Transfórmanos con el poder de tu santa palabra, oh Dios. Te rogamos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar meditando en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Y este estudio bíblico lo hemos titulado La cruz de Cristo. Queremos ver en este tiempo de estudio algunas partes importantes en cuanto al significado de la cruz de Cristo, qué significa la cruz de Cristo para el mundo y para el creyente. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El apóstol San Pablo hace énfasis en este pasaje sobre la revelación total y completa de Dios a través del glorioso mensaje del Evangelio, en toda su perfección y plenitud, el cual tiene como mensaje principal la encarnación y crucifixión de Cristo. Este mensaje del Evangelio se puede resumir en el plan de Dios, su providencia para proveer redención de los pecados a la humanidad. Este plan lo vemos en todo el contexto de las Escrituras. Sin embargo, este mensaje que encontramos en las Escrituras y que es predicado al mundo entero por medio de la iglesia no tiene el mismo efecto para todos quienes los escuchan, como hemos leído en el verso 18 del capítulo 1 de esta primera carta a los Corintios. Así que notamos que el apóstol dice que este mensaje tiene dos formas de actuar según quien lo recibe. En primer lugar, vemos que es recibido como una locura por parte del mundo, aquellos que no creen, aquellos que desobedecen a Dios, aquellos que se están perdiendo. Es importante señalar que la palabra griega que es usada en este pasaje tiene el significado de decir que el Evangelio puede sonar como algo loco o algo estúpido, y perdonen por la expresión, pero es como se puede entender directamente desde el original, como mentecato o estúpido. Entonces, vemos que para quienes no creen a la revelación de Dios, este mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz de Cristo, les suena como una locura, algo sin sentido, sin razón, algo sin cordura. Pero vemos en el mismo verso que hemos leído de 1 Corintios 1, verso 18, que también el apóstol Pablo nos dice que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz de Cristo es recibido también como poder de Dios.
por parte de aquellos que han creído, aquellos que no se han perdido, aquellos que han recibido y creído en la revelación de Dios, quienes han depositado toda su fe en Cristo y en su obra en la cruz, aquellos que han abrazado el Evangelio, aquellos que han confesado sus pecados, aquellos que se han arrepentido y viven en un arrepentimiento constante ante Dios. Vemos que para ellos este mensaje, dice las Escrituras, es poder de Dios. Un mismo mensaje, el Evangelio, un mismo mensaje, pero dos resultados diferentes y definitivos, con alcances positivos y otro negativo. Y esto me lleva a algunas preguntas que quiero compartir con ustedes y que debemos revisar el día de hoy a la luz de las Escrituras. ¿Qué es la cruz de Cristo para el mundo? Y la segunda pregunta, ¿qué es o qué significa la cruz de Cristo para el creyente? Así que así hemos dividido este verso 18 y lo vamos a atender respondiendo a estas dos preguntas. Así que la primera parte, ¿qué significa la cruz de Cristo para el mundo? La cruz de Cristo, como bien ha mencionado el apóstol Pablo, es recibida por el mundo como una locura en la totalidad del mensaje. Y esto lo podemos ver en la forma en que respondieron los atenienses al mensaje del Evangelio. Cuando Pablo hizo mención de la obra de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día, ustedes lo pueden ver o leer este relato en Hechos 17, 30 al 32, se los comparto aquí brevemente. Dice Pablo cuando en aquella ocasión, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que lo primero que podemos responder a esta pregunta de qué significa la cruz de Cristo para el mundo, es que la cruz de Cristo es para el mundo una declaración pública de parte de Dios sobre el castigo que le espera a todos los pecadores. Romanos 6, 23, la primera parte de este verso dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que el mundo tiene que tener claro que Dios ha establecido que el pecado del hombre sea pagado con su muerte. Este es el resultado inminente para quienes pecan contra Dios. En la cruz, Dios demostró y explicó de forma pública a todos los presentes durante la crucifixión de Cristo, hablando en el pasado, y también a nosotros hoy en el presente y a los que vendrán después de nosotros en el futuro, Dios demostró por medio de su palabra que Él no negociará con el pecado y que éste será castigado y condenado siempre por Dios. Las Biblias una y otra vez nos muestran que en su carácter, en su naturaleza, Dios es santo y justo. El Salmo 7:11 nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermano mío, el mundo tiene que entender que la revelación de Dios es clara al demostrarnos que Él, como Dios santo, detesta el pecado y al pecador, de forma tal que su santa ira está
decretada para con ellos todos los días. Esto es lo que el mundo no ha entendido del mensaje de la cruz de Cristo. Y si usted recuerda esta famosa frase que se ha repetido al punto tal de que algunos se atreven a decirla, que es bíblica, aquella que dice Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es una falsedad. Es una falsedad. La paga del pecado es la muerte, y Dios condena el pecado y a quien lo comete. Él lo castiga, Él lo condena. Lo segundo que podemos decir respondiendo a esta pregunta de qué significa la cruz de Cristo para el mundo, es que la cruz de Cristo para el mundo significa el mensaje de la destitución total y permanente de la presencia de Dios. A los que se pierden, dice Pablo en 1 Corintios 18, a los que se pierden esto es locura. Esto significa la destitución total, la garantía de que estarán condenados, apartados de Dios, porque Cristo en esa cruz murió por aquellos a quienes el Padre había elegido para hacerlo objeto de su gracia salvadora. Vemos, por ejemplo, en el Salmo 5, verso 4 al 6, que nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Sigue diciendo el salmista, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. La revelación de Dios en cuanto al pecado y al pecador ha sido la misma en todos los tiempos. En el pasado, Dios ha aborrecido el pecado y ha destituido a los pecadores de su presencia. En el Edén, Dios destituyó de ese lugar a Adán y a Eva en el momento inmediato en que pecaron. También destruyó a todas las ciudades de Sodoma y Gomorra a causa del pecado y juzgó al mundo con un diluvio por las mismas causas del pecado. En el presente y aún en el futuro, si aún Dios no ha regresado para nuestros días, notamos que las escrituras nos demuestran que Dios no guarda relación con el pecado y destituye y expulsará de su presencia a quienes pecan. Esta siempre ha sido la posición perfecta y completa de Dios en cuanto al pecado. Miremos brevemente lo que el Salmo 5 que acabamos de leer nos dice. Vemos el actuar de Dios en cuanto al pecador en las siguientes negaciones y acciones que nos dice el salmista. El verso 4 dice, no eres un Dios que se complace en la maldad. Nunca Dios ha sido el patrocinador del mal o del pecado. Nuevamente el verso 4. No habitará el malo junto a ti. Dios es santo, hermano. El mundo necesita este mensaje. Su pecado lo tiene destituido de la presencia de Dios. Nadie que no sea santo podrá estar ante Dios. Por consiguiente, Dios no guarda relación alguna con el pecado. Ningún pecado estará delante de su presencia. Así es, hermano. Hoy ese pecado en el que estás, ese pecado es aborrecido por parte de Dios. No pretendas que entrarás en el cielo ante la presencia de Dios con tus pecados. Las escrituras nos dicen por medio del apóstol Juan en sus cartas que el que practica el pecado no es hijo de Dios. El verso 5 nos sigue diciendo, miren esta negación, no estarán delante de tus ojos los insensatos, el necio, el irresponsable,
podemos decir que aquellos que ven la verdad del Evangelio, pero persisten en no creer, persisten en el pecado, no estarán delante de Dios. Nuevamente el verso 5, aborrece a todo lo que hacen maldad. Muy en contra de la mentalidad actual, quienes creen en la famosa frase, Dios aborrece el pecado, pero no ama al pecador. Dios aborrece a todo el que practica el pecado. Verso 6 del Salmo 5, destruirás a los que hablan mentira. La Biblia nos muestra que el padre de la mentira es Satanás. Verso 6, abominas a los hombres sanguinarios y a los engañadores. Dios no tolera en su presencia hombres homicidas, iracundos, estafadores o engañadores. Como vimos anteriormente, lo que nos decía Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es la conclusión final a la que llega el apóstol Pablo en cuanto al actuar de la justicia de Dios contra el pecado. Destituido, separado, todo aquel que ve la cruz de Cristo y la rechaza, no estará en la presencia de Dios. Será destituido de su presencia. Lo tercero que tenemos que decir en cuanto a esta pregunta de qué significa la cruz de Cristo para el mundo es que la cruz de Cristo significó la condenación final, es decir, muerte eterna. Lo que el mundo rechaza hoy, el Evangelio, lo que el mundo dice que es una locura, una estupidez creerlo, es el mensaje de la cruz de Cristo, el cual anuncia las buenas nuevas del Evangelio y por medio del cual quienes lo aceptan, es decir, quienes creen, aquellos que han sido hechos objeto del don de la fe de parte de Dios para creer, aceptar este mensaje como verdadero, ellos reciben como consecuencia de esto la vida eterna. En el caso opuesto, quienes rechazan este mensaje de la cruz de Cristo reciben como consecuencia la condenación, es decir, la muerte eterna. La palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 1, versos 7 al 9 nos dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nuevamente, las Escrituras nos revelan algunas cosas importantes que debemos hoy mencionar. A los que no conocen a Dios, Dios le dará la retribución por sus pecados. A quienes no obedecen al mensaje del Evangelio de Cristo, el mensaje de la cruz de Cristo, Dios le hará sufrir pena de eterna perdición. Serán excluidos de la presencia de Dios, como dijimos en el punto 2, responder esta pregunta. Hermano, tenga esto claro y el mundo necesita saber esto con urgencia. La tierra hoy donde habitamos es para el pecador lo último que experimentarán de la presencia de Dios, porque después, cuando sus ojos se cierren, cuando mueran, no hay más revelación del amor
por parte de Dios y de su misericordia, sino solamente la revelación de su justicia. Esta creación será para el mundo un pedacito de paraíso, porque en el infierno Dios descargará sobre los que no creyeron al mensaje del Evangelio de su Hijo. Dios descargará sobre ellos toda su ira y su justicia. Las escrituras nos advierten de esto. En Hebreos 10:31 el escritor nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El rechazo al mensaje de la cruz de Cristo, el rechazo al Evangelio es una realidad hoy en el mundo. El mundo dice creer en Cristo es para tontos, locos y religiosos. Creer en Cristo es para los débiles, no tienen la fortaleza mental para confiar en ellos mismos. Creer en Cristo es de primitivo, es algo de pasado, es algo absurdo y no está a la moda, no es cool. Creer en Cristo es ridículo. Es lo que el mundo dice, pero hermano, el mensaje de la cruz de Cristo no debe darnos vergüenza en medio de este mundo que rechaza la verdad de Dios, porque la Escritura dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque para nosotros, aquellos que hemos creído, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y para salvar a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Hemos respondido entonces lo que significa la cruz de Cristo para el mundo, para aquellos que no han creído. Ahora, nuevamente, como leímos en 1 Corintios 1, verso 18, que nos decía: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué significa la cruz de Cristo para el creyente? Vimos que el apóstol Pablo dice: porque la palabra de la cruz a los que se salvan es poder de Dios. El teólogo Martin Lloyd-Jones nos dice: en la cruz, en el monte Calvario, Dios estaba dando una explicación pública de lo que él había estado haciendo a través de los siglos en cuanto al pecado. Y a través de ello, al mismo tiempo, él estaba vindicando su propio eternal carácter de justicia y santidad. Hasta aquí la cita. Podemos decir también que en el Calvario, Dios mostró su misericordia al proveer un sacrificio perfecto, santo y justo. Un sacrificio que pudiera cumplir con las demandas de un Dios perfecto, santo y justo. Y de así, a través de esta forma, el creyente pudiera recibir vida mediante la muerte de Jesús. Romanos 3, versos 24 al 26 nos dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje de Romanos 3 nos muestra claramente lo que Dios está haciendo. Podemos verlo de la siguiente manera: Dios está justificando por su gracia. Dios está proveyendo el sacrificio o el pago al pecado del hombre. Dios está manifestando su justicia. La cruz es la expresión pública de la justicia de Dios, la cual demuestra su condenación hacia el pecado. Dios está también manifestando en la cruz de Cristo su obra de misericordia y amor. Esta es la manifestación más grande que el hombre podrá conocer de amor y misericordia. Así que, respondiendo, ¿qué significa la cruz de Cristo para el creyente? Podemos decir en primer lugar que la cruz de Cristo para el creyente es una declaración pública de paz
y acceso a Dios. En Romanos 5, verso 1 se nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario del mundo, la cruz es una declaración pública de parte de Dios a favor de quienes creen al mensaje del Evangelio. Él los declara en paz con Dios. Esta paz no es una sensación subjetiva e interior de calma y serenidad, sino una realidad eterna y objetiva. La fe en la obra de Cristo en la cruz significa para el creyente un cambio de su estatus legal ante Dios y de su naturaleza, es decir, en primer lugar, un cambio en su estatus legal. En el pasado, antes de que creyéramos, el estatus de cada persona ante Dios era enemigo de Dios, destituido de su presencia. En el presente, ahora, al momento de creer, nuestro estatus es cambiado a tener paz con Dios y acceso a la presencia de Dios a través de los méritos de Cristo. El segundo aspecto es el cambio de nuestra naturaleza. En el pasado, cuando no creíamos, teníamos una naturaleza de pecadores condenados. En el presente, ahora que hemos creído, el hombre es recibido ante Dios como un pecador perdonado. Recibe el título honorable de ser llamado hijo y se le es imputado todos los méritos de Cristo. Y ahora tiene accesibilidad al Padre. Juan 14:6, el propio Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es solamente, es exclusivamente y únicamente. Y hago énfasis en esto porque hay que tenerlo claro y es necesario que el mundo sepa que solo a través de la obra de Cristo es que podemos ir al Padre. La cruz de Cristo es la vía por medio de la cual ahora gozamos de este libre acceso al Padre y somos estimulados por las Escrituras a buscarle cada día. En la cruz no fue crucificado Buda, ni Gandhi, ni Sócrates, ni Platón, ni tus padres, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu jefe, ni ningún sacerdote, ni ningún pastor, ni Alá, ni ningún dios del hinduismo. Tampoco fue crucificado tu persona o la mía. Y esto es porque cada uno de ellos, incluyéndonos a nosotros, somos imperfectos y pecadores y no podemos cumplir las demandas de un Dios justo. Solo había un sacrificio perfecto ante Dios, un sacrificio que cumpliera todas las demandas, exigencias y expectativas de este Dios santo. Solo había un hombre capaz de poder satisfacer esta gran deuda que nosotros los seres humanos teníamos con Dios. Y este era Jesús de Nazaret, completamente hombre y completamente Dios. Vino a nosotros tomando forma de hombre y la más baja como un bebé indefenso. Nació de aquella mujer, María, de aquella virgen que el Señor eligió para que fuera instrumento y de ella viniera el Mesías. Él no solo nació, sino que vivió una vida perfecta ante Dios y las escrituras y toda la evidencia actual nos demuestran que Él fue respaldado por el propio Dios haciendo obras y milagros nunca antes vistos. Y aunque Él fue perfecto y santo, Él fue a esa cruz a morir para proveernos paz, para que pudiéramos tener perdón de nuestros pecados y para que ahora existiera un mediador
para que nosotros los pecadores pudiéramos tener acceso al Padre. Este sacrificio perfecto es solamente posible a través de la obra que Cristo llevó a cabo en esa cruz. En segundo lugar, la cruz de Cristo significa para el creyente salvación y perdón de pecados. ¿Salvados de qué? Es la pregunta, ¿de qué necesitamos ser salvados? Necesitamos ser salvados, hermanos, de toda la ira de Dios a causa del pecado. De todo aquello que describimos en la primera parte de este estudio, de todo lo que significa la cruz de Cristo, de toda esa justicia que Dios descargará ante los pecadores, necesitamos ser salvados de eso. La cruz de Cristo para el creyente significa que ahora somos salvados y tenemos perdón. La palabra salvación deriva de una palabra griega que significa liberación, preservación. En el Nuevo Testamento se le usa indistintamente como liberación de peligros, libertad, salud y liberación espiritual. Por lo tanto, la salvación no solo tiene que ver con el cielo, sino también con la preservación de nuestra vida. En la Biblia, el único Salvador es el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué me hallo en peligro? El hombre se encuentra en desgracia, hermano, producto de su rebeldía para con Dios. Por eso la salvación libra al hombre del dominio del pecado y la muerte, llevándole al gozo de una vida eterna y de comunión renovada con su Creador. Así es, estimado amigo, oyente, hermano en la fe. La cruz de Cristo provee salvación para el hombre. Somos salvados de recibir la ira de Dios por causa del pecado. Es decir, que todo aquello que le aconteció a Cristo en la cruz, todo su sufrimiento, todo su dolor, debieron haberme ocurrido a mí y a ti, a todo lo que hemos pecado. La cruz de Cristo significa para el creyente, en tercer lugar, vida eterna, es decir, victoria sobre la muerte. La escritura en Romanos 6, versos 5 al 11 nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La cruz de Cristo nos provee paz con Dios, nos hace sus hijos, otorga a nuestra vida perdón de pecado y salvación, nos preserva hasta el fin de todos los tiempos y nos conserva para la vida eterna, dándonos la resurrección. La resurrección de Cristo es la evidencia de la aprobación de Dios y la satisfacción por la obra de su Hijo Jesucristo, y es el sello de la obra perfecta de Cristo en la redención para el hombre. La resurrección de Cristo nos da esperanza de que así como Él resucitó de los muertos, nosotros también lo haremos cuando Él nos llame. Juan 11:25 nos dice, Jesús hablando, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Meditemos en esta palabra de Dios, hermano, en este día. ¿Qué no es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo no puede ser tomado como algo vano y sin sentido. No es un amuleto que tiene poderes milagrosos para protegernos, darnos buena suerte. Para nosotros los creyentes, la cruz
de Cristo es el símbolo de la victoria de Dios sobre el pecado, la muerte y el maligno. La cruz de Cristo representa para el creyente el sufrimiento y dolor en este cuerpo de pecado, experimentando los sufrimientos de Cristo a través de las tribulaciones y las persecuciones causadas por la fe en Cristo Jesús. Cristo ha llamado a todo creyente a tomar su cruz y seguirle. La cruz de Cristo representa para nosotros los creyentes el conocimiento de la verdad revelada en la palabra de Dios. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué más necesita hacer Jesús por ti? Él fue a esa cruz y murió para darnos salvación. ¿Qué más necesita hacer Cristo por nosotros? No necesita hacer más nada. Él lo hizo todo en esa cruz. Vivamos hoy una vida digna ante Dios, agradecido por la obra de redención que su Hijo realizó en la cruz. Y con nuestra vida demos testimonio de que hemos sido salvados. Y anunciemos a este mundo que hoy se pierde en oscuridad, en pecado. Anunciemos las terribles consecuencias que hay para aquellos que no creen al mensaje del Evangelio. Y aquellos que son cristianos, aquellos que dicen haber creído, recordémosles los beneficios que nos han sido otorgados como iglesia a través de la obra de Cristo. Que Dios le continúe bendiciendo ricamente, hermanos. Dios les guarde. Amén.